Shalom, empezamos Bezrat Hashem el sexto shiur de Parashat Tetzaveh. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que estudiamos en los últimos shiurim. Solamente vamos a decir un punto de que en toda la Parashat no está escrito el nombre de Moshe Rabbeinu. Y la pregunta es ¿por qué? El Baal HaTurim ya lo trae y porque en la próxima Parashat está recordado, ya lo veremos Bezrat Hashem, el becerro de oro, el pecado del becerro de oro. Y Hashem se enojó muchísimo. Y Moshe Rabbeinu le dijo, si vas a perdonar al pueblo, está bien, y si no, borrame de tu libro. ¿Está bien? Entonces, ya que Moshe Rabbeinu es Jajam Gadol, y cuando un Talmid Jajam dice algo, incluso que la condiciona con algo, de todas maneras se cumple, eso hay que estudiarlo por sí mismo. De todas maneras, Akadosh Baruj Hu hizo lo que dijo Moshe Rabbeinu de que lo borre, pero no lo borró de toda la Torah, Baruch Hashem, sino que solamente de esta para allá, pero en esta para allá no aparece el nombre Moshe Rabbeinu. La pregunta es, ¿qué tiene que ver que Akadosh Baruj Hu lo borra en esta para allá, que lo borre en Hasbe Shalom, en la para allá en la cual se está hablando? ¿Por qué en justo una para allá antes de que suceda el tema del becerro de oro? Realmente, ¿por qué justo en esta para allá? No sé, no tengo la respuesta, pero lo que sí sabemos es de que hay una conexión interna entre esta para allá y la para allá esta del becerro de oro. ¿Por qué? Porque cuando vimos en los Shiurim que en los 7 días de Miluim que Moshe Rabbeinu hace los korbanot, uno de los korbanot, el par, era para hacer capará por Aarón, que Aarón tuvo mucho que ver en ese pecado, como veremos la semana que viene, Bezrat Hashem. Entonces él tenía que hacer capará por el becerro de oro y por eso se tenía que traer el par, por lo menos el primer día. Está bien, como hablamos en los Shiurim. De todas maneras, vemos que también, ¿por qué la Torah me cuenta ahora de la expiación del becerro de oro si todavía no lo escuchamos ni siquiera? Vemos que hay una conexión fuerte entre esta para allá y la para allá que viene. Hay mucho más para hablar, pero bueno, el tiempo es corto. Vimos en esta para allá puntos. Primero que nada, cómo tiene que ser el aceite especial para la menorá, Shemen Zait Zach Katit. Vimos que es solamente de los primeros aceites que salen de cada cosa, ya lo estudiamos en los Shiurim. Después nos cuenta la Torá de que Moshe Rabbeinu tiene que acercar a Aarón a Cohen y a sus hijos a ser Kohanim, a ser servidores y trabajadores en el Mishkan para servir a Kadosh Baruj Hu en el trabajo en el Beit HaMikdash, y también eso va a ser por medio de que van a tener Begadim, ropas especiales, Lekabot Beletiferet, y cada ropa es muy especial como vimos. Vamos solamente a decir las ropas, pero ya las explicamos un poquito y repetimos que Bezrat Hashem vamos a hacer shiurim especiales con las medidas y las fotos de cada cosa y cosa Bezrat Hashem, pero de todas maneras vamos a recordarlos. Los Begadim son los siguientes: está el Hoshen, el Efod, el Meil, Ktonet, Mitznefet, Abnet, Michnasaim y Tzitz. El Hoshen era, dijimos, como si fuera la pechera, y ahí estaban las piedras preciosas con los nombres de Am Israel. El Efod era como si fuera un delantal por detrás. El Meil era cierta bata que se ponían. Todos estos son del Cohen Gadol por ahora, el Meil. Y después tenemos abajo el Ktonet, que ellos ya son de Kohanim normales, que era del lino. Y la Mitznefet era cierto sombrero. El Avnet era cierto cinturón. Vimos distintos tipos del Cohen Gadol o del Cohen normal. Y los pantalones, y por supuesto el último, el Tzitz, que era esa placa que el Cohen Gadol solo tenía en la cabeza, que decía Kadosh LaHashem, santificado para Hashem. Y gracias a esa placa, a pesar de que cada una de las ropas expiaba cierto pecado particular, como ya los vimos en los Shiurim, pero el Tzitz específicamente también merratzea la Kodashim, que si alguna sangre de algún corbán se impurificó y no la podrían haber traído, y de todas maneras se llegó al altar, gracias al Tzitz del Cohen Gadol, el corbán pasa y queda kasher. Vimos todo eso. Después nos cuenta la Torá con respecto a los 7 días de Miluim, que Moshe Rabbeinu va a hacer el trabajo y Aarón y sus hijos van a aprender el trabajo, y Moshe Rabbeinu hace todos los trabajos. Moshe Rabbeinu por lo menos en esos 7 días seguro tenía ley de Cohen. Y después nos cuenta la Torá cómo se va a nombrar Cohen Gadol después. Nos dice la Torá que no va a hacer falta hacer todos los 7 días de Miluim, a pesar de que estos 7 días de Miluim eran necesarios para que se consideren Kohanim y Cohen Gadol Aarón, y solo después de estos 7 días ellos pasaban a ser Cohen y Cohen Gadol. De todas maneras, los Kohanim después, las próximas generaciones, Kohanim va a ser hereditario, y Cohen Gadol va a ser solamente por medio de que use 7 días
las ropas de Kohen Gadol, vimos si tienen que ser 7 días mamash o que se las saca a la noche, de todas maneras todo eso lo vimos en los shiurim. Y por último vimos en este shiur, el último shiur, perdón, en el shiur 6 también vimos todo el tema del korban atamid, que no solamente estos korbanot especiales de los 7 días Miluim, sino que el korban atamid también había que hacerlo durante esos 7 días, y ese korban atamid queda para el resto de las generaciones. Korban atamid se hacía uno a la mañana y uno a la noche y uno a la tarde, y eso es de por siempre, y de ahí se aprenden las tefilot de Shaharit y de Minjá. También nos enseña la Torá al final con respecto al Mizbeach interno, el Mizbeach que está bañado en oro, ahí se hace el Ktoret, que es los inciensos, y nos dice la Torá que ahí solamente se hace eso y no se puede traer ningún otro tipo de Ktoret, incluso que una persona quiera hacer algo de buen corazón o traer otro tipo de korbanot, no, solamente el Ktoret. Y en Yom Kippurim el Kohen Gadol tiene también ahí un trabajo que hacer. Esto es por arriba lo que vimos en toda esta semana. Barajá Batzlajá, Shabbat Shalom.